Hola, somos el equipo número 2 y pues estamos conformados por Roberto Magaña, Paola Estrella Moreno, Natalia Benítez Córdoba y su servidora María José Paz Mellado. Pues en este video vamos a analizar el poema Mis libros de Gabriela Mistral, abordando datos del autor, de la obra y pues un análisis del texto que incluye nuestra interpretación. Para comenzar, pues daremos algunos datos generales del autor. Datos generales del autor. Gabriela Mistral, cuyo nombre real fue Lucila de María del Socorro Godoy Alcayala, nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, y murió en 1957 en Nueva York. Fue poeta, maestra y diplomática chilena, y en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera autora latinoamericana en obtenerlo. Tuvo una formación autodidacta, pero desde muy joven estuvo vinculada a la docencia. Una figura clave en su formación fue Bernardo Osandón, quien le permitió acceder a su biblioteca. Admiraba a autores como Frédéric Mistral, Montaigne y las novelas rusas. En 1914 ganó los Juegos Florales de Santiago con Sonetos de la Muerte, lo que marcó el inicio de su reconocimiento literario. Su obra suele tener tintes místicos y panteístas, además de una fuerte preocupación social y humana. Bueno, ahora continuaremos con los datos generales de la obra. Pues básicamente el poema Mis libros pertenece al poemario Desolación, publicado en 1922. Esta obra se inscribe dentro de la lírica del siglo XX y refleja una etapa marcada por la introspección, el dolor y la espiritualidad de la vida de Gabriela Mistral. Dentro del libro, este poema funciona casi como una conferencia o reflexión donde la autora expresa su relación íntima con los libros que la han acompañado a lo largo, pues, de su vida. Dentro de la localización tenemos que el poema incluye la acotación lectura en el libro, perdón, en la Biblioteca Mexicana, lo cual es muy relevante, ya que coincide con el periodo en el que Gabriela Mistral estuvo en México colaborando con José Vasconcelos en el proyecto de reforma educativa alrededor de 1922. Este contexto explica la presencia de una voz reflexiva, madura y profundamente espiritual que dialoga con los libros como si fueran seres vivos y maestros. A continuación, analizaremos el tema y la estructura del poema. Primero, como tema, el tema central del poema es una reflexión sobre el valor espiritual y emocional de los libros que marcaron la vida de Gabriela Mistral. A través de ellos, la autora rinde un homenaje tanto a los textos como a sus autores, reconociéndolos como una forma de consuelo, compañía y guía moral. Dentro de su estructura, podemos decir que el poema está compuesto por 3 estrofas. Cada estrofa es un cuarteto y presenta una rima consonante A, B, B, A. Esta estructura clásica contrasta con la carga emocional del poema y refuerza su tono solemne y devocional. Desde la primera estrofa se plantea la premisa del texto como con un sentimiento positivo y de admiración hacia los libros que se mantiene y se profundiza a lo largo del poema. Muy bien, ahora vamos a ver la interpretación que le hemos dado al poema, de acuerdo con aspectos como las figuras retóricas, la intertextualidad y el tono, esto estableciendo la relación entre el contenido del poema y su forma. Muy bien, de la misma manera que el título Mis libros nos da la premisa general del contenido de estos versos, la primera estrofa nos habla perfectamente sobre este asunto y hay que prestarle mucha atención aquí a cómo el sujeto lírico que está en primera persona utiliza el recurso de la personificación para ver que los libros no son solo objetos, sino compañeros que acompañan, que dialogan, que consuelan incluso. Vemos aquí, por ejemplo, los versos que dicen:
vivos en su silencio, ardientes en su calma, libros los que consuelan, terciopelos del alma. Y a lo largo del poema también figuran mucho estas metáforas tan bonitas que establecen esta relación entre el bienestar físico, del tacto a lo suave, a lo dulce, incluso, junto con estos estados de la inteligencia superior como lo son el alma. En la segunda estrofa vemos que no solamente van a remitir hacia los libros, sino a los autores. Aquí en el cuarto verso está incluso en cursivas la frase, la expresión, la oración, aquellos que vivieron. Y vemos como en el primer verso también Mistral hace un gran uso de la sintaxis del español. Dice aquí un hiperbatón, mis manos en el día de afanes se rindieron. Notamos que a partir de la tercera estrofa, el sujeto lírico establece una jerarquía de obras, personajes y autores que marcaron su vida. Inicia aquí con la Biblia, los Salmos. De hecho, hay que recordar que de pequeña Gabriela leía los Salmos de David con su abuela. En la cuarta estrofa todavía está muy fuerte esta inclinación religiosa, en donde se establece la relación entre Dios como el destino, el vino incluso para representar a Jesús, e incluso la parte de la didáctica, que es parte importante de la identidad de Mistral. En la quinta estrofa vemos después cómo introduce aquí ella al sumo florentino, que sería Dante, y al menos hasta la sexta estrofa también habla de la Divina Comedia. De hecho, aquí vemos una sinestesia en el cuarto verso de la sexta estrofa, dice felpas dulces. Y en la séptima estrofa habla de Francisco de Asís, ya no solo como personaje de la Divina Comedia, desde donde hizo la transición en la estrofa anterior, sino como un autor al que recurría ya por aparte. Y vemos también aquí el panteísmo, como se refleja en el cuarto verso, porque aquí está en cursivas también, dice, al Señor que duerme entre las cosas. Y aquí esclarece entonces que Mistral no solamente ve a Dios como quien está arriba en el cielo, sino como alguien que puede trastocar a los demás, en este caso a través de los libros, de las páginas, de las letras. En la octava estrofa ella nos presenta otra de sus grandes inspiraciones, que es Frédéric Mistral. De hecho, de él es que ella toma el apellido para su seudónimo, y menciona aquí a Mireia, que sería la protagonista del poema Mireio de este señor. Y vemos como aquí también está la inspiración de un amor elegíaco que vemos a lo largo de todo Desolación. En contraposición, en la novena estrofa tenemos aquí la mención de Amado Nervo, que se relaciona más bien con la ternura, con la introspección, con la sensibilidad. Y de nuevo tenemos otro choque aquí con la décima estrofa, porque aquí ya nos mencionan a Job y a Kempis, que tienen textos sobre el sufrimiento y el dolor. Es en la 11ª estrofa en donde encontramos una metáfora muy bonita que establece una relación entre esta fase de la crucifixión, pasaje bíblico de la crucifixión, junto con el proceso de escritura de los poetas, porque dice: los que cual Cristo hicieron la vía dolorosa, apretaron el verso contra su roja herida, y es lienzo de Verónica la estrofa dolorida. En donde, bueno, aquí se hace la comparación del rostro de Cristo con los sentimientos del poeta y de cómo quedan plasmados en el lienzo, o bueno, en este caso en la manta, ¿no? Después, y conectamos aquí las últimas dos estrofas, vemos estas exclamaciones que abarcan de hecho toda la 12ª estrofa, y como para Mistral la lectura no solamente es para alimentar el conocimiento, sino una forma de invocar a sus autores, a los escritores que en algún momento pues vivieron y que ya no están.
los describe aquí físicamente con las pupilas febriles, los labios anhelantes, con un dulzor de gemidos. Y bueno, ya en conclusión, en el equipo determinamos que Mis libros es una apología de los autores que Gabriela Mistral admira y está escrito con un lenguaje profundamente lírico y espiritual que nos remite a sentimientos de solemnidad y de fervor, que nos recuerda incluso la poesía mística del Siglo de Oro, pero ya no solamente con una admiración sobre lo religioso, sobre lo divino, sino también con lo mundano, que sería sobre los autores humanos. Y bueno, pues también vemos que a través de la intertextualidad la autora nos muestra cómo la lectura construye su pensamiento, su fe y su identidad, que de hecho se reflejan muchísimo en su visión de la pedagogía, de la educación. En general es un poema que a todos nos pareció encantador, que nos gustó mucho, muy ad hoc con el sentimiento de ser estudiantes de la licenciatura. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias.